ahí estamos en el aire, estamos grabando. Nosotros hasta ahora lo que vimos fue sacar el coeficiente K. Es el coeficiente K, es la unidad de pérdida de calor que tenemos en un cerramiento, en una división. Ahora, tenemos que, con ese coeficiente K, nosotros lo que vamos a poder sacar es lo que acá en el apuntecito acá está, estaba buscando en otro lugar. Nosotros, balance térmico, nosotros con ese coeficiente que sacamos hasta ahora, vamos a poder sacar, acá hay un lío con los Q, con la nomenclatura, vamos a tratar de seguirla. Yo de cada ambiente voy a tener que sacar qué calor pierde ese ambiente. Con ese numerito, X cantidad de kilocalorías, voy a después dimensionar mi sistema de calefacción, o incluso de ver qué estufa tengo que comprar, aunque no haga un sistema de calefacción central, ¿no? Y si de última, hasta si quiero poner una salamandra o cualquier tipo de estufas de alto rendimiento a leña, puedo llegar a sacar cuánta leña voy a tener que comprar para tirar el invierno. Bien, ese coeficiente K total está formado por dos coeficientes, esa pérdida de calor total está formada por dos pérdidas de calor. Una es la cantidad de calor que fluye por transmisión a través de los elementos del contorno del local, o sea, es la cantidad de calor que se me va por las paredes, la ventana, el techo y el piso. Y la otra es una cantidad de calor que hay que agregar para compensar el aire frío que entra al local. O sea, yo por las ventanas tengo los famosos chifletes, o por solo hecho de que alguien abre y cierra la puerta para entrar o salir, estoy haciendo ingresar a mi ambiente aire frío. Ese aire frío va a entrar a la temperatura exterior y lo voy a tener que llevar a 20 grados. Eso es independiente de esta pérdida. O sea, yo voy a tener que poner un poquito más de calor para ir calentando ese aire frío que está entrando desde el exterior. El QT es igual a Q0 y acá tienen multiplicando por una serie de coeficientes, ¿sí? El Q0 es la cantidad de calor que se pierde en régimen estacionario en un ambiente. ¿Por qué dice régimen y por qué aclara este régimen estacionario? Pues nosotros vamos a suponer que adentro tenemos 18 o 20 grados y afuera siempre tenemos menos 10, menos 7. Lo vamos a tener constante las 24 horas del día, cosa que no es cierto, ¿no? O sea, salvo algunas veces que sí ha pasado en Bariloche, que de golpe tenemos entre menos 4 y menos 3, no se mueve de esa temperatura durante las 24 horas. En general uno tiene menos 6, menos 7 a la madrugada, un poquito menos a la mañana cuando levanta la famosa helada, y después sube a 4 o 5 grados. Bueno, nosotros vamos a considerar que siempre tenemos afuera la temperatura mínima que vamos a considerar nosotros para calcular nuestra pérdida. Ahora bien, esa cantidad de calor, este Q0 estaría formado, acá dice, ¿ven? Por la sumatoria de todos los Q0 minúscula, que es la sumatoria de todas las pérdidas de las paredes, techos y pisos. O sea, si yo tengo dos paredes al exterior, techo y piso, este Q0 es la pérdida de la pared, la pérdida de la otra pared, la pérdida del techo y la pérdida del piso que la tengo que sumar. Si sumo, voy a tener la pérdida total que se me produce por los distintos elementos de contorno del local. Pero a esa la tengo que corregir. La tengo que corregir, generalmente siempre es mayor que 1, y tengo que tener en cuenta 3 factores. Esos 3 factores los habíamos visto y eso era, uno dependía de cuánto apagaba yo o prendía durante el día mi sistema. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que entrar en régimen, o sea, está todo frío, yo prendo, pero hasta que realmente la cantidad de calor sea igual lo que entra a lo que sale, yo tengo que darle un empuje, tengo que ponerlo en régimen, entonces tengo una cantidad de calor extra. Lo mismo tenemos con la orientación, que en general, en términos generales, todo lo que es al norte resta menos 5, todo lo que es al sur suma más 5. Y
la pérdida de cañerías, que ahí depende mucho del proyecto, entre 5 y 10%. Si quiero estar seguro, le pongo el 10%. Y hasta acá, digamos, es lo que habíamos visto el otro día. No sé si nombramos, creo que algo hicimos, que yo tengo algunas ganancias de calor en mi ambiente. Por ejemplo, acá dice que un adulto en reposo me genera a mí o me da a mí 85 kilocalorías por hora en el ambiente. El tema es, a ver, si esto es un aula, sí, y ponerle que el profe esté siempre, pobre solito, como hacen ustedes siempre que lo dejan solo, pero yo no sé si tengo 1 o 10 alumnos. Y además el profe no está todo el tiempo, se sale al recreo y demás. Así que tomar en un aula esto, si es un consultorio médico, un estudio de arquitectura, y ahí por ahí sí lo puedo tomar, porque está bien. Puede ser que venga o salga gente que entre en 1 o 2 pacientes, pero digamos que el médico está siempre o el arquitecto trabajando está siempre, entonces por ahí lo podría tomar. Lugares muy específicos donde yo realmente tenga conciencia que va a estar esa persona, se toma. Si no, no lo tomo, estoy del lado de seguridad. Lo mismo que los elementos. Acá tienen también lo que entregan los artefactos de iluminación o los motores. 864 kilocalorías hora por cada kilowatt. Entonces yo puedo saber cuántos kilowatts tengo en lamparitas, en tubos. Hago la transformación en kilocalorías hora y la resto. Lo mismo, es un aula y sí, la luz está siempre prendida, ahí me podría jugar y la podría llegar a restar. Pero ya les digo, en términos generales, salvo casos muy, muy, muy especiales, donde realmente sea significativo, estas reducciones por entregas de calor no se tienen en cuenta. Sí, tengan en cuenta esto que sí es importante, si la altura es más de 4 metros, hay que sumar un 2% por cada metro, hasta un máximo de un 20%, dice acá. Y en principio, digamos, eso sería hasta lo que vimos el otro día, ¿no? ¿Es así, más o menos, o hay algo que no hayamos visto de este comentario que les hice? Bueno, supongo que, si se callan la boca, que sí, que no tienen ni idea porque se olvidaron, no lo vieron, pero doy por hecho que sí. Vamos a ver cómo hacemos un ejercicio, o sea, cómo sería un ejercicio práctico real a esto. Un comentario que sí creo que también les hice, pero no sé si completo. ¿Qué tomo yo como temperatura exterior? Y ahí está el gran dilema. Si en algún momento alguien va a hacer, en la municipalidad va a haber alguna disposición, sería, ¿no? Alguna disposición, alguna resolución al respecto, yo estimo que la misma municipalidad les va a dar la temperatura exterior con la que debemos hacer el balance térmico. Mientras tanto, tenemos que fijarlo a nosotros según nuestro propio criterio. Ahí existen 3 criterios, hay acá, en el apunte en realidad son 4. El primer criterio es sumar 6-7 grados a la mínima absoluta, a la menor mínima absoluta de los últimos 10 años. Entonces, yo vengo de acá al 2010, me fijo, la mínima absoluta fue menos 25,4 el 16 de junio del 2017, le sumo 6-7 grados, yo tendría que calcular, si uso este criterio, menos 19 grados centígrados. Muy conservador, ¿sí? En términos de una temperatura muy baja. El otro criterio es promediar esa temperatura mínima de los 10 años con la mínima absoluta. Esta mínima absoluta, a ver si encuentro acá, temperatura mínima absoluta en Bariloche. Repositor, Bariloche, tiene clima actual. No, acá tendríamos que estar en valores históricos. Temperatura mínima histórica. Bariloche. Clima histórico en Bariloche.
Se la pueden pedir también al servicio meteorológico. Mes de junio o julio deben ser las mínimas. Menos 2 grados. Eso sería el promedio de la mínima. Menos 2 grados. Entonces yo acá haría menos 27,4, menos 2 dividido 2, con 1, 13 grados, un poquitito más daría con 2, 13,5 grados. Sería mi segundo criterio, tomar 13,5. El tercer criterio es usar los menos 11,4 que nos tira la norma IRAM como temperatura de diseño mínima. Quizás desde el punto de vista reglamentario es la que mejor uno puede justificar porque está usando un número, entre comillas, oficial, que es el de la IRAM, ¿sí? Y falta el cuarto criterio, que el cuarto criterio es mejor un poquitito para no ser tan extrema, que es tomar el promedio de las 10 mínimas absolutas, o sea, de las 10 mínimas absolutas de los últimos 10 años. A ese promedio yo le sumo los 6, 7 grados, ¿sí? Obviamente el promedio va a ser menor que menos 25,4. No el promedio de la mínima de ese menos 2 que nos dio ahí como temperatura mínima promedio, sino la temperatura, el promedio de las 10 temperaturas más bajas que se dieron en los últimos 10 años. Y ahí tendrían los 4 criterios para tomar la temperatura exterior. La interior depende del sistema de calefacción porque depende de cómo es la distribución del aire caliente. Según como sea la distribución del aire caliente dentro de nuestro ambiente, uno tiene lo que se llama una temperatura de confort. Y la temperatura de confort depende de cómo varíe esa temperatura con la altura. Y esa temperatura con la altura es distinto según el sistema porque el piso radiante o los paneles radiantes transmiten calor por radiación, tiende a ser más pareja la temperatura en toda la altura del local, mientras que los que transmiten por radiación, como dependen del movimiento de aire, es más despareja la temperatura, distribución de la temperatura a la altura del local. Por lo tanto, está el cálculo, si lo quieren ver, lo pueden ver en el libro de Quadri que le subí, pero para sistemas por convección, radiadores, básicamente 20 grados centígrados la temperatura de confort, y para sistemas de paneles 18 grados centígrados temperatura de confort. Entonces ahí tenemos los parámetros y el ejercicio que tienen acá, que lo tienen subido al Classroom, después lo vamos a verificar, pero creo que está, es el aula de dibujo de la escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá o qué parámetros vamos a usar nosotros? Nosotros tenemos paredes de bloque de 20 con revoque interno y externo. Acá está hecho el cálculo de la pérdida del coeficiente K. El coeficiente K de estos bloques es la suma de las resistencias internas y externas, que las tienen acá, 0,04 y 0,013, más la suma de las resistencias de cada elemento. Yo puse 2 revoques de 3 centímetros y 0,20, que es la resistencia del bloque de hormigón de 20. Este lo saqué directamente de la IRAM. La cuentita 0,42 como resistencia, 0,34 como coeficiente K. Hice acá las del bloque. Estos valores serían los que ustedes hicieron en el práctico 1, digamos. De todas maneras, cuando son elementos estándar, ya vieron que hay lugares que les tiran directamente cuánto usan estos valores para que uno no se ponga a hacer el numerito. Poquito más, poquito menos, no nos va a variar la cosa, ¿no? Este da 2,34, por ahí si busco en un valor me va a dar en 2,1, 2,6. Vamos a estar más o menos en el mismo, en más o menos un 10% de diferencia en las pérdidas. Acá viene el tema de qué pongo en las carpinterías. Bueno, yo en las carpinterías... les di, para que se guíen más o menos, tienen estos valores. Estos valores dan coeficientes, el coeficiente K para aberturas.
Por ejemplo, puerta, queda exterior de madera 349, de metal 582. Siempre cabe la posibilidad de que si ustedes compran algo estándar, que el fabricante haya mandado ensayar y tenga el coeficiente K exacto de la abertura, pero es lo que decimos siempre. Normalmente cuando uno hace esto, si es que lo hace, no tiene ni la más pálida idea de qué carpintería van a usar. A lo sumo, lo único que les van a decir es que van a usar de madera o que van a poner metálica o PVC o aluminio. Esto sería madera, donde dice metal incluiría el aluminio, donde dice madera incluiría el PVC, ¿sí? Hay alguna diferencia con las ventanas, si tienen termopaneles, y depende también del espesor del vidrio, pero digamos con esto, como siempre yo les digo, no vamos a mandar un cohete a la luna con 10 astronautas, le chingaremos en un poquitito más, en un poquitito menos, nada que después en la práctica no se pueda solucionar. El otro lugar donde pueden encontrar de carpinterías, de ventanas, es para el caso, está en la norma IRAM, que es esto, transmitancia térmica de ventana, y ponen el doble vidriado y lo demás. Lo que pasa que, bueno, acá no está haciendo ninguna distinción entre metal o madera. Otro lugar donde pueden encontrar algún valorcito es acá, que es para ventanas de aluminio. Este está en el apuntecito del curso de capacitación. Y hay una norma que habla de aberturas y ventanas que posiblemente tenga algún dato. Voy a ver si se las consigo. En caso de conseguirlas, vayan desembolsando unos 1.000, 1.500, porque es una norma IRAM. Como les dije, las normas IRAM son pagas. El Estado o las entidades públicas dicen que tiene que cumplir una norma IRAM, pero están haciendo cumplir una norma que no es estatal, o sea, no es gratis, no es como el CIRSOC, sino que el IRAM es un instituto privado y toda norma que ellos hagan, o ensayos, etcétera, que ellos hagan, se cobran y bien cobrados, ¿sí? Volviendo a nuestro balance, entonces, yo acá lo que hice fue ponerles los valores que yo voy a adoptar. Generalmente igual vamos a ver después si chequeamos el apunte que yo les mandé de guía, que te entrega del trabajo práctico, van a ver que está en esto. Y acá está el cielo raso. El cielo raso, ojo, el 0,6 es porque vieron que el cielo raso de la escuela tiene es una placa de lana de vidrio con una terminación ahí, una terminación plástico de PVC. Creo que este 0,6 lo saqué del folleto de ese tipo de cielo raso. Ojo, 0,10 y 0,17, porque eso está dentro, es interior, o sea, no está el exterior. Entonces ahí acuérdense que tienen esta resistencia que es losa entre pisos, sería el equivalente a losa entre pisos, o sea, el cielo raso ese no da al exterior, tengo 0,17 y 0,10. Bueno, entonces acá lo que uno tiene que hacer es medio prolijito. Tomamos 20 grados centígrados adentro, podría haber tomado 18 porque ya es piso radiante, ya sé que es un piso radiante. Afuera tomé menos 5,6. Adentro, fíjense, en el local norte hay otra aula, o sea que si acá están trabajando, acá también, además es el mismo circuito de calefacción, así que si acá hay 20, en el aula esta que es la de instalaciones también hay 20, y por ser una escuela bajé a 15 grados la temperatura de pasillos. Acá tenemos esta parecita que nos estaría dando la oficina ahora es la oficina del jefe de taller, en realidad eso es una preceptoría para el plano, que, bueno, estaría a la misma temperatura de acá, a los 20 grados centígrados, ¿sí? Entonces empezamos por la pared sur y vamos a girar en forma horaria o antihoraria. Yo creo que acá lo hice horario, voy a hacer pared sur, después vamos a hacer la pared esta que está acá, la oeste, después la norte y después la pared este. Entonces, el valor de la pérdida, la Q0 minúscula
de la pared mampostería es la superficie de la mampostería por 234, que es el coeficiente K, por la variación de temperatura que tengo entre un lado y otro de la pared, 20 grados centígrados, y como del otro lado de la pared estoy afuera, menos 5,6. ¿Por qué acá dice, por qué tomé en la pared 778 por 294 y no 760 por 280? Bueno, porque se supone la norma DIN da que estas distancias tienen que ser a eje de paredes, a eje de cielo raso y de techo. Lo mismo que les digo es tener en cuenta un par de centímetros más. ¿Sí? Profe, ahí se le refieren las ventanas. Y ahora vemos que yo tomo el bloque. La ventana o las superficies de vanos los tengo que descontar. Yo tengo ahí 3 ventanas de 1,30 por 2,27, descuento. O sea que esta superficie que está acá es superficie real de mampostería. ¿Sí? Acá les decía, tomar de última algunos centímetros más, no va a variarnos mucho la cosa si tomo 260 por 280 directamente. O sea, por ahí va a variar, pero a los márgenes, porque después cuando uno pone el elemento de calefacción, siempre tiene que redondear hacia arriba, entonces en definitiva, en cierta forma, siempre va a cubrir estas diferencias que uno se traga acá. Acá está, este es el bloque y estas son las ventanas. Fíjense en que las ventanas con mucho menos superficie tengo una pérdida mucho mayor. ¿Por qué? Porque el K es 2,34 del bloque y casi 6 el de las ventanas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Las pérdidas de calor por ventanas son importantes, sobre todo si son ventanas berretonas como las que tenemos nosotros en la escuela, ¿sí? Bueno, sumo los dos y tengo la pérdida total de esta pared, el Q0 de esta pared. Tengo que ir a sacar el Q0 del oeste. ¿Cómo hago? De la misma forma. Superficie de la pared, le resto las ventanas, que tengo 4, le multiplico por la variación de temperatura entre dentro y afuera y multiplico por el coeficiente K. Y después tengo el de las ventanas. Sumo ambas y tendría el coeficiente Q0 de la pared oeste. La pared norte, como dijimos, da un aula que está calefaccionada a la misma temperatura. O sea, directamente la puedo pasar por arriba porque sé que Q0 vale 0. ¿Por qué? Porque cuando hagan delta T va a ser 20 menos 20. La pared este da al pasillo y tenemos pérdida. Perdón. Tenemos pérdida. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en nuestro pasillo tenemos afuera 15 grados. Acá en el apunte le chingué, acá hay que poner 15. Entonces, la variación de temperatura va a ser de 5 grados. Acá está bien, 5 grados, 5 grados. Acá supongo que la cuenta la hice bien con 5 grados. Y es la superficie de la pared donde resté puertas y ventanas. Vieron que ahí tenemos un par de ventanas o una ventana que está dando al pasillo. Entonces las tengo que restar, ¿sí? Hago la suma, obviamente me da una pérdida chiquitita porque no es mucha la diferencia de temperatura que tengo entre lo que es el interior y el exterior. Vamos al piso. El piso lo vamos a ver más adelante cuando veamos piso radiante, pero si yo tengo ahí la fuente de calor, no tengo pérdida, o sea, no voy a perder hacia abajo. Eventualmente ahí lo que pierde hacia abajo es la serpentina, es el sistema lo que pierde un poquitito de calor hacia abajo, pero no mi ambiente. En los casos de yo tener piso radiante, mi ambiente no pierde calor por el piso. Si ahí abajo hubiese habido, si mi sistema de calefacción hubiese sido, por ejemplo, de aire caliente o de radiadores, y como ahí abajo de esta aula yo tengo el taller, es muy posible que el taller esté apagado. O sea, la lógica sería que a la mañana que ese taller no se usa esté apagado, o un día que no haya taller. Entonces ahí tendría que tomar como temperatura de fuga 10 grados centígrados, o sea, ambiente no calefaccionado, porque es muy probable que el ambiente de abajo no esté calefaccionado. En este caso igual está tomado 0, ya les digo, porque el piso radiante no me permite que yo tenga pérdidas. Pero va la aclaración por el tema radiadores, ¿sí?
Y el tema techo, acá estamos algo parecido a lo del piso. A ver, yo tengo ahí un techo, un ático gigante que si alguna vez subieron, vieron que la temperatura no es la misma que la que tienen en el aula. Tampoco es en la temperatura de afuera, porque está un poco protegido por la chapa y un poco por el calor que se va acumulando ahí a través del techo. Entonces, en esos casos de áticos gigantes o áticos ventilados, o sea, yo tengo ahí un cielo raso suspendido, pero resulta que arriba puse un par de rejillas grandotes para que circule el aire. Yo ahí en esos casos voy a tener fuga, pero no tengo menos 5,6. Ahí corresponde tomar de la misma forma que tomamos para el piso, en el caso de no calefaccionado, la mitad de la temperatura. O sea, si tengo 20, ahí arriba tengo 10. Y tengo la pérdida por techo. Entonces, fíjense que hicimos ya todas las pérdidas, ¿no? Hicimos la pérdida de la pared, hicimos la pérdida de esta parecita, la pérdida de esta, descontamos las ventanas, tomamos en vez de 1015 por 280 un poquitito más, 1030 por 290, porque es a eje de paredes. No tenemos pérdida en la pared norte, porque acá también está a 20 grados centígrados. Sí tenemos pérdida al pasillo, bastante menos o poquito, porque la diferencia de temperatura no es tanta. Lo mismo acá, no tenemos pérdida a lo largo de toda la pared, tenemos pérdida hasta acá nada más, porque en este caso está la oficina de preceptores que también la tendríamos que tener a 20 grados, ¿sí? Varias formas de sacar el coeficiente K, lo pueden calcular, o si son construcciones estándar, en tablas están estos valores, no va a haber mucha diferencia a los que ustedes saquen en cálculo. En las carpinterías sí, puede ser que haya más diferencia, siempre que se pueda recurrir a un fabricante, usar el de la fabricante, sino tomar de referencia alguna que dé algún apunte o alguna publicación conocida, el del cielo raso, que está hecho, y ya si yo sumo todo eso, tengo el famoso Q0 mayúscula. La sumatoria de todos esos me dio el Q0 mayúscula, 5.500 watts. Watt, esto está mal, la unidad es watt directamente, 5.500 watts. Para pasar a kilocalorías hay que multiplicar por 0,86. Acuérdense, en general, en kilocalorías es un poquitito menos, un 20% menos, un 14% menos que en watt. Si van a comprar un artefacto, una estufa de 5.000 kilocalorías hora, van a ver que en watt le figura un numerito mayor por el paso de unidades. Ahora, este Q0 no es todavía el que yo tengo que tomar, porque no lo afecté de todas las correcciones. En este caso, ZD, si bien en la escuela no se apaga nunca la calefacción, no corresponde. La escuela habría que apagarla. ¿Por qué en la escuela no se apaga la calefacción? Porque como es piso radiante, tarda mucho en entrar en régimen. Entonces, si nos vamos, bueno, ahora está el Jaime de Nevares, pero digamos, el Jaime de Nevares se da a las 10 y apaga, en realidad eso se va a terminar de enfriar a las 6, 7 de la mañana, y cuando llegamos nosotros y lo prendemos, nos vamos a morir de frío hasta las 4 o 5 de la tarde, que eso medianamente entró en régimen. En realidad uno podría hacer un pequeño ahorro colocando ahí una térmica con reloj, un timer, y apagar la calefacción por ahí de 7 a 11 de la noche, unas 4 horitas, 6 horitas, entonces no llega a enfriarse del todo, y como arranca a las 2, 3 de la mañana, a las 8 cuando uno llega está calentito. Yo puse los 15% como si fuese una calefacción que se apaga entre 8 y 12 horas. La orientación es la peor, como puse yo acá, y no estoy seguro que sea exactamente esta la orientación, pero es algo así. Yo tengo el sur en esta pared, entonces todo lo que es sur suma 5. Y además no tengo, la tengo totalmente expuesta, no hay árboles, no hay nada, así que eso va a tener por ahí un poquito, me ayuda este oeste, pero eso es una orientación desfavorable.
Y como acá todo lo que es cañería está en la sala de máquinas, la mayor parte de las cañerías está en sala de máquinas y no está aislada, es muy probable que las pérdidas por cañería sea importante, porque la única parte que estaría medianamente aislada es la parte del colector que está en la sala de electricidad, en la sala de caldera y la sala de electricidad. Este es el colector del piso que llega al aula. E incluso, digamos, ahí habría que ver cómo está diseñado ese piso radiante, pero tengo un buen tramo desde que sale el caño del colector hasta el aula, donde perdí calor en el pasillo. Entonces la pérdida de calor ahí debe ser importante, ¿sí? Así que bueno, ahí tomé yo 10%, no encuentro la cuenta, ahora me pasé, acá está. 10%, entonces sumo el 15% más el 15% por intermitencia. 5 por la orientación y el 10 porque están mal aislados los caños. Tengo que hacer a esto, tengo que sumarle un 30% más. O sea, a los 4.600 kilocalorías que me dio acá, le tengo que sumar un 30%. Entonces ahí sí tengo el QT de 6.091, que es lo que pierdo por las paredes, ya corregido con todos los factores que me lo modifican. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a la infiltración. La infiltración es, tengo que calentar los metros cúbicos de aire que se me meten a menos 5,6. ¿Cuántos metros cúbicos se me meten a mí por hora? Bueno, lo que uno toma es que normalmente los metros cúbicos que entran son proporcionales a una cierta cantidad de números de renovaciones que se me repone el aire en el ambiente. Ese ambiente tiene 230 metros cúbicos. Bueno, esos 230 metros cúbicos de aire, ¿cuántas veces me entran 230 metros cúbicos de aire de afuera en una hora? Eso sería el tema. Y acá, como esto tiene dos paredes, esto depende, como dijimos, de la calidad de ventanas, no solo de la calidad de ventanas, sino de las ventanas internas, porque si yo, aunque yo acá tengo muchas ventanas, pero acá estas puertas son recontraherméticas, esta ventana es recontrahermética, no se me producen chifletes. Yo abro una ventana y por ahí no entra tanto aire. Cuando abro la puerta se produce la corriente de aire y ahí sí tengo una gran renovación de aire. Acá tengo dos puertas, una de ellas generalmente está abierta y las ventanas, de las cuales también una de ellas generalmente, una de las hojas está abierta, por lo cuanto acá entre que tengo un montón de ventanas, que tengo una orientación horrible desde el punto de vista del viento, tengo una orientación oeste, de donde más sopla el viento acá en la zona, esta renovación es importante. Esa renovación yo la estimé en 3 veces, o sea, que durante una hora 3 veces me entran 230 metros cúbicos de aire frío. Y esos 700 metros cúbicos de aire frío, 360, 600 y pico, 700 metros cúbicos de aire frío que me están entrando a menos 5,6 y yo los tengo que llevar a 20. Por lo tanto, esos metros cúbicos los voy a tener que multiplicar por 25,6, que es el delta T, y lo voy a tener que multiplicar, en el caso nuestro, por un numerito que incluye el peso específico y el calor específico, y ese numerito, cuando laburamos en kilocalorías, es 0,3. ¿Tá? Entonces yo voy a tener que hacer 0,3 por el número de renovaciones, por el volumen de mi local, por la variación de temperatura. Todo eso da 5.443. Ojo con esto, el 0,3 está sacado en función de 0,24 que está en kilocalorías. Así que si usan esta fórmula, el QE da en kilocalorías, no en watt. En cambio, cuando hicimos todo esto, esto me dio en watt. Lo tengo que pasar a kilocalorías. ¿Para qué? Para sumarlo con estos 5.000 y obtener así definitivamente
11.536. O sea, yo para calefaccionar el aula esa de dibujo, considerando que no pierdo calor por piso, porque si no encima sería un poquitito más, considerando que no pierdo calor por piso, necesito 11.536 kilocalorías por hora. Bueno, eso yo le subí, digamos, para agilizar un poco este cálculo, pero hay que tener cuidado, le subí esta planillita. La planilla es lo que vimos recién, pero en planillado. Siempre que hay un ingeniero hay una planilla, y como ustedes tienen la desgracia de tener un profe ingeniero, hay una planilla. Y además es fácil de corregir, y si uno se equivoca es fácil de ver, o más fácil de ver de equivocarse, si uno corrige esta planilla que si corrige todo este choclo de acá. Si uno hace todo esto de acá, es más difícil encontrar un error. Es más difícil encontrar un error acá, en todo este desarrollo, que encontrar un error en una planilla. Ahora, después pongo la planilla para ver qué valores tienen que cargar y cuáles no, pero en definitiva, ¿cómo funciona esto? Poner longitud y altura, en realidad en las paredes serían longitud y altura, en los pisos y el techo sería ancho y alto. Ancho y largo, perdón. La planilla Excel les va a sacar la superficie. Si uno coloca el coeficiente K y la variación de temperatura, les va a sacar el Q0. La suma de todo el Q0 les va a dar el total. Acá tienen que poner cuáles son las pérdidas, ZD, ZH y ZC. Acá les va a dar la multiplicación. En algún lugar acá o en otro lugar hay que hacer la conversión a kilocalorías. Y acá tienen la formulita del QE en kilocalorías. Y va a tirar el valorcito y acá tienen la suma total. Cuando hacen esto, lo dividen por la superficie del local y por los metros cúbicos del local. Fíjense en que acá da más o menos los valores que suelen tomarse estadísticamente. Estadísticamente se suele tomar que un ambiente pierde 50 kilocalorías por metro cúbico o 150 kilocalorías por metro cuadrado. Bien, fíjense en que en cuanto yo varía algo de todo esto, esto es mentira. Entonces yo voy a estar, acá la pegaría, estaría justito, pero yo voy a poner de más o en este caso hasta de menos, ¿sí? Tengan en cuenta que tenemos una pared desde el punto de vista térmico horrible y con una orientación horrible. ¿Sí? Este valor para control de todas maneras se suele hacer y ahora vamos a ver por qué. Ahí les dejo una frase para que la piensen mientras busco dónde tengo la planillita, la planilla esta en Excel. Creo que está en el apunte. Como dijimos, no lo usamos. La tengo en el Pullman. Térmicas, apunte de clase. Bien, acá está la planilla y esta es la misma planilla que está pegada en el práctico. Veamos. Todas estas dimensiones las tienen que cargar. Vamos a poner en bar de lo que tienen que cargar. Obviamente todos los coeficientes K los tienen que cargar. Esta cargan una vez. ¿Por qué? Porque la temperatura interior, no importa lo que haya del otro lado, es siempre la misma. Entonces acá si esta es 20, son todas 20. Ahí no tienen ninguna variación de temperatura interior. La temperatura exterior sí la van a tener que cargar. ¿Por qué? Porque, bueno, la mampostería azul da al exterior. Esto debe estar sin decimales. Ahí está. La temperatura, la mampostería azul da al exterior, le van a tener que poner menos 5,6 o el valor que ustedes adopten. Fíjense que si yo acá pongo menos 11, esto se va al diablo, es mucho mayor.
acá mampostería norte yo la puse, pero en realidad esta fila y esta fila, que es la del piso, podía haberse evitado directamente no colocarla para no confundir, porque como las temperaturas internas y externas son iguales, esto les va a dar 0. Donde tienen que tener cuidado es acá. Acá les va a hacer esto por esto. Fíjense, le está haciendo el D6 por el E6, este por este. Pero está restando la ventana 885. ¿Por qué? Porque el paquete esto es todo el sur. Entonces, cuando usen la planilla, ojo, porque pueden ser que ustedes no tengan ventana, o puede ser incluso que tengan una ventana y una puerta, y lo van a tener que agregar. Entonces, esta formulita de acá la van a tener que ir revisando en todos los casos para el ambiente que tomen. ¿Se entiende? O sea, yo tengo mampostería sur, pero si esa mampostería no tiene ventana, esto no va. Si ustedes lo borran, igual la máquina les va a restar el F7. Entonces, acá en realidad, si ustedes en la mampostería sur no tienen ventana, lo que tienen que hacer es venir acá y borrar el menos F7 para que no reste nada. ¿Sí? O sea, tienen que ir programándola, esta fila. Acá le sacó el Q, como les dije, acá, fíjense, le hace la sumatoria de todos estos numeritos, y acá le está haciendo la sumatoria de, o sea, acá primero hizo el porcentaje total, lo divide por 100, porque es porcentaje, le suma 1 y lo divide por 1,163 para pasarlo a kilocalorías. Entonces acá está aclarado que esto es kilocalorías. Esto en realidad está mal la unidad. Estos son watts. Bien. Bueno, el QE lo que tienen que hacer es acá cambiar el número de renovaciones y se lo va a sacar. Acá, ojo, sí, cuando hacen el QE, ojo, que el QE es el número de renovaciones por el volumen. Entonces está programado acá como el volumen, la superficie por la altura. Pero ojo cómo llenan esto, porque por ahí no tienen fuga ni por piso ni por techo, entonces le va a tomar cualquier valor la tabla. Entonces, cuando hagan esta formulita, chequen que realmente les esté haciendo el volumen, ¿sí? Lo mismo acá. Acá hace el total dividido la superficie. 80-37. Chequen que realmente le esté haciendo eso, y acá por el volumen, chequen que realmente le esté haciendo el volumen. Ojo con los techos inclinados. Ahora lo vamos a ver en el práctico. Porque si ustedes toman el techo, ustedes tienen pared, pared. Bien. Cuando sacan la fuga por acá, van a hacer el largo de la pared por esta altura. Cuando saquen la fuga para acá, van a hacer, en este caso, esta altura. Largo de la pared por esta altura. Y cuando hacen la del piso, hacen ancho puse la tachante, por el largo. Ahora, cuando hacen la del techo, si hacen ancho por el largo, están tomando esta superficie. Y en realidad, el techo tiene esta superficie. Entonces, ojo que ahí en la planillita, por ejemplo esa, cuando hacen el ancho no iría, o sea, si el techo te fuera de acá, el ancho serían, el largo serían 10,33, pero ojo porque el ancho no es 7,78. El ancho no es esto, no es este, 7,78, nuestro ejemplo, ¿no? 7,78, sino que el ancho a considerar ahí sería este así inclinado, donde van a tener mayor superficie, y por lo tanto este numerito no lo pueden tener en cuenta en el cálculo de metros cuadrados ni de volumen. Acá el volumen incluso van a tener que hacer la altura promedio, digamos, para sacar el volumen. Entonces tengan cuidado, por eso les digo, tengan cuidado con la planillita esta cuando toman los valores para sacar esto y para sacar esto. Para sacar el QE
y para sacar el resumen de la pérdida, ¿sí? Acá creo que está hecha la cuenta, cuánto vale esto por 1,3, o sea que este 7.000 serían en watt. Eso pasado a kilocalorías hora son 6.000. Como dijimos, un 15% menos, más o menos, ¿sí? Bueno, esto se hace ambiente, obviamente, ambiente por ambiente. Y ambiente por ambiente se hace esto. ¿Por qué? Porque si la casa tiene la misma calidad de terminaciones, o sea, yo en todos lados tengo más o menos la misma pared al exterior, el mismo techo, el mismo piso, tengo cielo raso armado en todos los locales, etcétera, numeritos no van a tener mayores variaciones, se van a mover dentro de cierto margen, más o menos cierto margen. Obviamente a veces aparecen particularidades, si yo tengo un gran ventanal se me va a ir arriba, si yo tengo poca superficie, tipo un baño, se me va a ir arriba, pero en los demás ambientes me va a dar más o menos parecido. Si yo tengo 2 dormitorios y uno me da 140 y el otro me da 35, hay algo que está mal, si es de la misma calidad. Porque las diferencias entre los ambientes va a estar básicamente por este porcentaje que es el de orientación, ¿sí? Entonces, a lo sumo puede ser que en una pared, que un dormitorio me dé al norte y esto es -5, y uno me dé al sur y esto es 5, pero entonces la variación esta nunca va a ser tan grande. Si me dio grande es motivo para ponerme a revisar a ver si no le erré. Puede ser que no, porque hay sus particularidades, ¿sí? A ver si encuentro... No, vamos a ir al Classroom mejor. Así ya chequeamos qué es lo que hay acá. Bueno, trabajo práctico número 2. Acá tienen balance térmico de invierno. Es el apuntecito ese que estuvimos recién. Mirá lo que pregunta en el medio de una clase este. Este es el apuntecito que vimos recién. Acá en las planillas Excel debe estar la planilla que vimos recién. Acá en videos tienen un video de balance térmico que tiene la misma explicación que vimos recién del aula de dibujo. Seguramente está eso explicado y debe estar explicada la teoría también acá porque no veo otro que diga balance térmico. Después le voy a subir la consigna, pero la consigna va a ser hacer el balance térmico de la casita para la cual hicieron el coeficiente K. Y acá tienen un ejemplo o una guía para hacer el práctico, ¿no? Acá para usted, en vez de ser para vivienda trabajada en la asignatura Proyecto 1, va a ser para la vivienda trabajada en el práctico número 1, y utilizando los coeficientes K determinados, hacer el balance térmico de la vivienda. Están los coeficientes como resumen qué valores voy a usar. Está en resumen qué valores de temperatura voy a usar. Yo voy a usar -5,6 y dice que es el dado por la norma IRAN 11.303 en el año 2006. Si quieren poner el dado por la norma IRAN en el año 2000, esa modificación debe ser del 2010, no, o un poquito más, ponen -11,6. Si ustedes van a tomar otra temperatura, tomé 13 grados haciendo el promedio, la mínima absoluta, aclaran de dónde sale ese valor. Las temperaturas interiores, 15 grados pasillo y despensa. Esto es una casa. En realidad, en pasillo, en una casa, salvo que sean pasillos muy gigantes, no se toma diferencia de temperatura, se toman los mismos 20 grados. 22 grados centígrados en baños. Acuérdense que yo les dije que si son baños de vivienda se toma un poco más de temperatura. Si son baños de oficina, baños públicos, se toma la misma temperatura. Incluso si son baños de oficinas, les diré que no se calefaccionan, para que la gente no se quede mucho tiempo rascándose ahí adentro.
y 20 grados centígrados en el resto del ambiente. Acá está la aclaración del techo. En vez de sacar la superficie techo por techo, uno puede incrementar la superficie en función de la inversa del coseno, del coseno del ángulo que forma. Sería un 22%, habría que haber tomado en numeritos acá. Para no sacar la superficie de techo por techo. Si tienen el diseño arquitectónico bien hecho, pueden sacar directamente cuánto vale esa hipotenusa en el dibujito que les hice antes, para no aproximar groseramente. Fíjense que acá, fíjense que está las plantas de las casas, con que es cada ambiente, están las fachadas y está, además del detalle del piso, entre piso y techo, para ver de dónde salieron los coeficientes K, están hechas las carpinterías. ¿Cuáles son las medidas de las carpinterías? Esto, como estaba todo el laburo hecho, yo puse todo, pero bueno, en realidad mínimamente una tablita diciendo acá, y la referencia acá de las carpinterías, o sea, uno acá pone, esto debería estar, lo que pasa es que está en amarillo. Pero bueno, acá estarían las referencias de las carpinterías y uno no hace falta dibujar la carpintería, pero sí una tablita poniendo las dimensiones de la carpintería, ¿sí? Yo puse esto porque estaba hecho el trabajo. Lo mismo acá, los coeficientes K, estaba hecho el trabajo, pero uno al menos acá tendría que plegar una planillita de cuánto valen los distintos coeficientes K que voy a tomar. Fíjense que en esta fachada hay un escaloncito de un zócalo de piedra. Como es la altura no es significante frente al resto de la pared, yo voy a tomar para acá, tomé para la pared el coeficiente K directamente del ladrillo. Pero, ojo que yo, por ejemplo, esta pared, que es esta de acá, que es esta de este lado, e incluso acá hay paredes laterales, esta pared de acá, tienen piedra a toda su altura. Entonces yo en realidad ahí, no lo hice, pero yo en realidad ahí tendría que haber sacado el K de la pared revestida en piedra y hacer la diferencia, porque sí, ya es una superficie considerable, la superficie de toda la pared, ¿sí? De todas maneras, si no toman la piedra, siempre están del lado de la seguridad, porque la pared pelada va a perder mayor calor, tiene menos resistencia, ofrece menos resistencia que la que ofrece la pared con la piedra. Bueno, están los cortes para tener una idea de cómo son las cosas. Y con esto tenemos toda la arquitectura de donde salen todos los datos de las planillas. Entonces, local, cocina, comedor, dimensión de la comedor, altura de la pared, living, comedor, la misma historia, living, sector estar, living, sector escalera, etcétera, etcétera. Está todo hecho, esos sectores, está hecho el balance térmico. Vean acá lo que decíamos cuando sacamos, ¿por qué la superficie para hacer esto? Para hacer cuántos vale en kilocalorías horas por metro cuadrado y por metro cúbico. Entonces, 89,32, 117,32, 137,40, fíjense que son valores más o menos. ¿Dónde se me va el diablo? Y se me va a ir al diablo seguramente en el baño, donde está. Se me va a ir al diablo en el baño porque es una superficie chiquita, pero las demás habitaciones que están pegadas, los valores 116, 131, están difiriendo más o menos en función de en qué piso están y en función de la orientación. El estudio tiene -5 y la habitación tiene 0, y ahí tengo la diferencia porque este valor me da más chiquito que pero está dentro del orden. Entonces es de suponer que esto está más o menos bien. Bueno, acá está todo, y finalmente hay una cuentita hecha que es cuánto
cuánto es la pérdida total de la vivienda y cuánto me daría en promedio 111,5 en kilocalorías hora por metro cuadrado y 32,4 en kilocalorías hora por metro cúbico. Fíjense en esta casita, lo lejos que estamos, si tomo 50 o 150. Estoy gastando plata además de lo lindo. Además, da otra cosita más estos números. Si yo tengo 100 kilocalorías horas y en donde está incluido la pérdida por piso, si yo no considero pérdida por piso, este numerito me va a dar ligeramente menor y es un buen número para decir que yo acá podría poner un sistema de calefacción, tanto de radiadores como de piso radiante. Porque mi casa está medianamente bien aislada. Entonces voy a poder poner piso radiante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si este número es 150? O sea, ¿qué pasa si yo tomo 150 y 50 como dicen ahí los de Pace y todos esos? Y pasa que en realidad me quemo las patas. Porque tengo que darle tanta temperatura al piso que es incómodo. Y es lo que pasa en la escuela. Fíjense que ahora que ustedes tienen este numerito que hicimos acá, ¿por qué en la escuela a veces uno tiene ganas de sacarse las zapatillas? Sobre todo en las aulas de las de quinto, las de sexto, y abajo lo que es el taller de metales, el de construcciones, y creo que nunca estuve mucho en el taller de metales 1. ¿Por qué? Porque si la pérdida en la escuela, dijimos que está en 150 kilocalorías por metro cuadrado. Aún restándole que está todo prendido siempre, y esto daría muy chiquito, esta temperatura para piso radiante es elevada. No cumple las condiciones de confort de piso radiante. Entonces, por eso, cuando uno hace el balance térmico, es importante sacar este tema, este promedio, aunque sea el global, aunque uno lo tendría que sacar por local, pero como vimos en locales, si son los locales semejantes, van a tener una pérdida semejante, pero sí habría que hacerlos, el total, para decir, mira, acá la pérdida me está dando muy grande, olvídate de poner piso radiante, o si pones piso radiante, sabes que vas a tener que andar en patas, o poner una alfombra, porque la temperatura del piso va a ser elevada. Y si pongo la alfombra, meto la pata porque estoy bajando el rendimiento del panel. ¿Sí? Bueno, esto es esto.